Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, lunes 30 del mes de enero. Bueno, se está acabando el mes de enero para comenzar casi el nuevo mes, Dios mediante, mañana 31 y termina el mes. En este día la palabra de Dios nos va a mostrar que el demonio cuando ataca no lo hace solo. El demonio ataca en grupo o acompañado. Nos va a mostrar a un endemoniado que tenía una legión, que tenía a muchos demonios, a una persona poseída por muchos espíritus. Y cuando le preguntan el nombre, dice: mi nombre es Legión. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en este día? Que a veces nos ataca el demonio por la pereza, por la ira, por la avaricia, por los malos pensamientos. A veces cuando nos viene el pecado, nos aborda, lo hace de muchas maneras. Y nosotros debemos combatirlo. Cristo no quería que estuviera atacado esa persona y expulsó el demonio. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por el eterno descanso de Emélida Moreno, Gerardo López, Gaviña Gerardo López, José y Victoria Sánchez, Francisco y Miguel Sánchez, Jesse Alan Estrada, Lisa de Estrada y Jesús Estrada Cervantes. Bienvenidos todos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Vamos a cantar de nuevo el canto, pero voy a hacer una pequeña corrección. No se dice yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, porque ¿cuántas iglesias hay? Una. Se dice yo soy iglesia, el la lo quitamos. Tú eres iglesia, el la lo quitamos. Somos la iglesia del Señor. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Vamos a cantarnos, por favor. Tú eres iglesia, yo soy iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Tú eres iglesia, yo soy iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a pedir perdón a Dios de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que había un hombre que estaba poseído por muchos demonios y Jesús lo expulsó. El demonio, dice Santiago, como león rugiente busca a quien devorar, y cuando nos ataca, con facilidad caemos. Pidámosle perdón a Dios por esos momentos en que hemos caído en el pecado, por esos momentos en que hemos caído en los errores y en los vicios. Y arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse y escuchamos con mucha atención la palabra de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo. Si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Barú, Sansón, Jefté, David y Samuel y los profetas, por su fe, ellos conquistaron el reino, hicieron justicia, lograron que se fuera cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos se sometieron a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnio y azote, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de oveja y de cebra. Faltó de todo, pasando necesidad, apuro y malos tratos. Esos hombres de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desierto y montaña, por gruta y caverna. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditaron por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor, y no se quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Quien confía en el Señor no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone en resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor no desespere. En mi quietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti.
Quien confía en el Señor no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios de lo que merecen. Quien confía en el Señor no desespere. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los genesarenos. Apenas desembarcó, Jesús vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba día y noche en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó con voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron a Jesús: Déjenos salir de aquí para meternos a esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 5,000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo le contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él,
y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. El Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 1, nos muestra a un endemoniado feroz. Ahí está, gracias. A un endemoniado feroz. ¿Ustedes alguna vez han visto alguna persona endemoniada o poseída? ¿Sí? ¿Y qué tal? Es muy fuerte. El demonio, mire, eso quería destrozarme todo lo que yo tenía en mi casa. ¿Ah, estaba en la casa? No podía dormir ni de día ni de noche, hasta que por fin Dios hizo mi obra y está sanada, gloria a Dios. Pero es fuerte, pero era con una persona enferma. Es fuerte. Con una persona que está poseída, hasta al más guapo le tiemblan los pantalones. Yo recuerdo una vez en el seminario, llevaron a una mujer que estaba, existe la infestación, la perturbación y la posesión diabólica. Lo que normalmente suceden son esas situaciones de perturbaciones. La gente ve bulla, ve situaciones, ve cosas. El diablo perturba, el diablo perturba. Cuando hay un caso ya de infestación, cuando hay un caso ya de posesión, es algo diferente. Y la mayoría de casos que ustedes pueden observar o escuchar son infestaciones, contaminaciones demoníacas, porque alguien fue al brujo, porque alguien tuvo contacto con una persona que estaba en cosas malas, porque le dieron a tomar algo, empiezan las contaminaciones. Y cuando suceden estas cosas, pasan problemas. Recuerdo una vez estábamos en el seminario, y estando en el seminario llevaron a una muchacha poseída. Decían. Lo cierto es que todos los seminaristas estábamos asustados. Iba el padre, el exorcista de aquí de la diócesis, se llama el padre Antonio Agrela. Y el padre Antonio Agrela, en cada diócesis hay un exorcista. El exorcista, por eso cuando dicen, es que hay un demonio, vamos a llevarlo a ser el padre Marcos. No, vayan, lo llaman al padre Antonio Agrela. Porque la persona encargada para ser el exorcista, el exorcismo es el exorcista. Y el obispo le da un permiso. Y el sacerdote tiene una preparación adecuada para el momento. Si ahí en algún momento hay que enfrentar una situación de esa, pues se hace. La llevaron con el padre Antonio. Y entonces el padre Antonio contaba una vez que hacía la misa que cuando iba a hacer una sesión, iba a trabajar con estas actividades e invitaba a la gente al seminario. Cuando la gente estaba entrando en ese problema, porque se le voltean los ojos, empiezan a gritar, hablan otras cosas, esas infestaciones, se siente un ambiente pesado. Cuando pasan esas cosas, resulta que cuando iban pasando los seminaristas, salían corriendo. Y era verdad, es algo diferente. Estando un día en Estados Unidos, estaba un grupo de personas en una predicación. Termino la predicación y ya me voy a ir. Pero me tocaba hacer la hora santa. Y yo iba a hacer la hora santa. Había terminado la predicación, venía la hora santa. Cuando yo voy a hacer la hora santa, yo veo que viene una señora con muletas. Una señora con muletas. Y se acerca. Y yo voy caminando y como no le presto atención, se me atraviesa. Era la hora santa. Y me dice,
usted no va a hacer ninguna hora santa hoy. Yo necesito que usted me atienda. No me dio la cara, agachó mirando al suelo. Yo le dije, está bien, pero primero hago la hora santa y después la atiendo. Me dijo, no. Exponga el Santísimo como hacen los curas de aquí y viene y habla conmigo que yo voy a hablar con usted. Entonces a mí por las malas no me gustan las cosas. Yo le dije, si usted quiere hablar conmigo, se espera. Si no, se va. Pero primero hago la hora santa. Y agarró la muleta y me la tambaleaba así. Ustedes han visto una mujer brava, ¿verdad? Las mujeres bravas son bravas. Y me dijo, pues aquí lo espero. Yo le dije, pues me espera después que termine la hora santa. Me fui y hice la hora santa. Y entonces la hora santa estuvo muy bonita. Hicimos oración, había sanación, liberación. Fue muy bonito el ministerio de música. Estuvimos participando todos y se hizo la hora santa. Cuando termina la hora santa, toda la gente se va. Y yo dije, ay, la señora también. Yo estoy saliendo de despedir a la gente, de saludar a la gente, y me hace señas a lo lejos, está sentada. Entonces yo allá andaba con Arturo, el esposo de Doris, que me acompañaba, y me acompañaba para todos lados. Entonces yo le digo a Arturo, ay Arturo, esta señora tiene que confesarse. Se va a confesar, creo yo, quiere hablar conmigo. Espéreme un poquito allá y yo la confieso. Ah, pues el que iba compañero mío me dejó solo y agarró y se fue. Lo cierto es que estaba en la banca, estaba en la pared, y yo en vez de sentarme en la punta de la banca, me senté en aquel lado, y la mujer se sentó en la punta de la banca y me dejó atrapado. Empiezo a hablar con la mujer, empiezo a hablar, era la confesión. Cuando de repente la situación de lo que me había dicho, no puedo decirlo, la situación que me lo había dicho era una situación delicada, pues. Yo le pongo la mano en la cabeza y aquella mujer estaba caliente. La mano mía yo sentía que me estaba quemando, como si se lo colocara a una olla. Y aquella mujer empieza a hacer como un caballo, tanto que yo abrí los ojos para ver qué estaba pasando. Y cuando abrí los ojos, la mujer estaba botando humo de la cabeza, le salía humo y olía mal, olía podrido, olía feo. Ahí sí cerré los ojos a hacer oración. Yo recuerdo que me temblaba el cuerpo, me temblaba todo, y la mujer hacía levantar, pero no podía con la mano, no podía con la mano. Hice la oración. Después de que terminé la oración, le di la solución y esa cosa la dejó, no sé qué sería, no le pregunté. Jesús por lo menos le preguntaba el nombre, ¿verdad? Yo no le pregunté ni cómo se llamaba. Entonces hablé con el esposo y el esposo me dijo, lo que pasa, padre, es que se enfermó, la llevamos donde, yo no sé dónde, los brujos, yo no sé qué, la agarró. Y esa pierna que tiene así, es que cuando se le mete ese bicho, ella se vuelve loca, se da contra todo, se cayó y se partió la pata. Y por eso llevaba muletes y llevaba la pata enyesada. Yo le dije, ahí se la regreso, ya está fina, llévela para la casa. Y ya. Pero lo que quiero decirles es que cuando hay un caso de infestación, de contaminación demoníaca, cuando hay la presencia del enemigo, usted puede ser el guapo más guapo, usted puede tener la fuerza más grande, usted puede sentirse con supermúsculos y superfuerza, pero de que le tiemblan los pantalones, le tiemblan. Cuatro personas. Y no podían tenerla a ella. 4 personas y no podían tenerla. 4 personas. Yo un día vi una niña así, eso es otro cuento, después lo cuento. Una niña que la llevaban 6 hombres y tampoco podían. Una niña, una como de esas que están ahí, flaquita. Y habían 6 hombres y no podían detenerla. Tiene mucha fuerza. Pero hoy dice el Evangelio que por encima de esa fuerza, que por encima de esa grandeza está Jesucristo. Y miren cómo lo dice el Evangelio. San Mateo. Del capítulo 5, el versículo del 1 al 20. 5, 1 en adelante. Escuchen con atención. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret,
Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla. ¿Con quién iba Jesús? ¿Cuántos eran los discípulos? 12. Un día estaba en Santa Rosa trabajando y llegaron que había una endemoniada. Y me fui con los compañeros. Estaban los trabajadores, usted sabe cómo son los trabajadores corpulentos y grandes, los que estaban trabajando aquí, ¿de acuerdo? Cuando de repente me tocó enfrentarme con la señora, me perdieron, me dejaron solo. ¿Y qué pasó? No, es que no cabíamos todos en el cuarto, lo estaban esperando aquí. Jesús iba con sus discípulos. A Jesús lo acompañaba la gente, escuchen. A la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio. ¿De dónde venía? Despacio, despacio. Vino corriendo, ¿de dónde? Desde el cementerio. Desde el cementerio. ¿Quién? Un hombre poseído. Ya, despacio. Vino corriendo desde el cementerio un hombre. Pero ese hombre no era normal. Ese hombre estaba poseído por un espíritu inmundo. Por un espíritu inmundo. Espíritu inmundo. ¿Quieren saber qué puede hacer un mal espíritu en una persona? Oigan. Que vivía en los sepulcros. Primero, hace que las personas vivan en los sepulcros, en la muerte. Cuando una persona tiene una infestación, deja de comer. Puede ser muy gordito, pero el espíritu inmundo le quita el apetito. Hace que cada vez se dirija al sepulcro, es decir, que se vaya a la soledad. Le molesta la presencia, quiere estar solo, quiere estar ausente de personas. El sepulcro o el cementerio es un lugar para vivir, ¿sí o no? No, después de muerto sí, pero antes no. Y entonces el demonio quiere que ustedes y yo estemos en lugares donde no se puede vivir. Por ejemplo, los que viven en concubinato. Se dan cuenta que aunque no se deba vivir así, la gente vive así. Los que viven alcohólicos, los que viven drogados, los que viven robando. El demonio, la infestación, la contaminación del demonio hace que las personas vivan en lugares donde no se deben vivir. Por ejemplo, el sepulcro. Vivía entre los sepulcros. ¿Qué más? Ya ni con cadenas podía sujetarlo. ¿Tenía fuerza o no tenía fuerza? ¿Ustedes saben qué es una cadena? Nosotros le pusimos cadenas a las cornetas para que no se las llevaran. Por ahí deben estar. Las cadenas son pedazos de hierro que vienen en círculo u ovaladas y que tienen bastante resistencia, que pueden lograr que no se separe. Ah, bueno, las lámparas tienen cadenas. Ahí está buscando una cadena, ahí hay una cadena, lo que pasa es que está pintada. Que tienen más fuerza que un mecate, que una cabulla, que un lazo. ¿Y ustedes saben qué es amarrar a una persona con cadena? ¿A quienes amarran con hierro? A los presos. ¿Y los presos no pueden hacer nada? Y dice la Biblia que este endemoniado era tan furioso, tan furioso, tan furioso, que ni con cadena lo podían amarrar. Otra característica del enemigo, del diablo, es que la gente se vuelve furiosa. ¿Conocen alguno que es furioso, furiosa por ahí? Que nadie puede gobernar, ni dirigir, ni manejar. Oigan, escuchen. A veces había intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas. ¿Cómo? Pero él rompía las cadenas. ¿Qué hacía? Rompía las cadenas. ¿Usted alguna vez ha intentado romper una cadena? ¿Complicado? Ni dándole martillo casi. ¿Y el endemoniado qué hacía? Rompía los hierros, rompía las cadenas. Oigan. Y destrozaba las argollas. Y destrozaba. Las ¿Tenía argollas. fuerza o no tenía fuerza? Sí. ¿Qué enseña la Biblia? Que Satanás, que un endemoniado, una persona infestada, que el enemigo sí tiene fuerza, que sí tiene un poder, que tiene capacidad de poder romper una cadena, de roblar un hierro. Sí, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Oigan. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Y lo explicó. Nadie tenía fuerza, ¿para qué? Dominarlo. Ese hombre estaba viviendo en el sepulcro porque nadie lo había
dominado. Ese hombre estaba viviendo bajo los efectos de la contaminación de Satanás porque nadie podía dominarlo. Entonces la palabra de Dios nos enseña que a un endemoniado o a una persona infestada o contaminada o a una perturbación del demonio hay que dominarlo. El mal en el hombre se puede dominar. No hay pecado que ustedes y yo tengamos que no podamos dominar. Por eso la gente cuando dice yo nací así, así me crié y así me muero, ese significa que ya se dio por vencido y que se cree indomable. Es que yo soy así y a mí nadie me manda, a mí nadie. Ese cree que tiene más fuerza. Y dice la Biblia que así de seguro se sentía el endemoniado. Nadie puede dominar, escuchen. Se pasaba días y noche en los sepulcros. ¿Qué hacía el hombre? De día y de noche en los sepulcros. En los sepulcros. Nosotros tenemos la mentalidad diferente hoy de los sepulcros. Los sepulcros en Israel son diferentes a los sepulcros nuestros. ¿Cómo son los sepulcros o la sepultura de la gente hoy día? Agarran un hueco y lo meten hacia abajo. En Israel usted va, por ejemplo, al Santo Sepulcro, donde enterraron a Jesucristo, y el Santo Sepulcro es una cueva. Aquí son huecos. ¿Dónde vivía el endemoniado? En cueva. ¿Por qué estaba allá? Porque eran lugares donde la gente se podía refugiar, donde usted se podía meter. No era lugar para vivir, pero los muertos vivían de esa manera, vivían en cuevas. Por eso dice, vivía entre los sepulcros. No es que se sacaba el muerto y se enterraba, sino que aquellos sepulcros eran especies de cueva. ¿Y qué hacía el hombre? Agarraba y se metía. Allá vivía. Oigan. O en el monte gritando y golpeándose con piedras. ¿Qué hacía el hombre? Gritaba y se golpeaba con piedras. Pregunto, ¿asustaría a una persona así, sí o no? Sí. ¿Causaría miedo a una persona así, sí o no? Sí, bastante. Mucho. Hasta el cura se asusta. Oigan. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús. ¿A quién vio de lejos? A Jesús. ¿A quién vio de lejos? A Jesús. Era indomable. Nadie podía controlar. Tenía fuerza. No podía ninguna cadena resistirle. Ya le tenían miedo, le tenían pánico, estaba perdido. Vivía en los sepulcros. Después que se muriera, ahí lo dejaban. Se golpeaba, se maltrataba. Vivía en el monte. Nadie podía doblegar. Y cuando el hombre vio a Jesús, se echó a correr. ¿Qué hizo? Se echó a correr. ¿Usted imagina el susto de los apóstoles? ¿Usted imagina que Jesús llega con los apóstoles y está la gente que viene llegando y miran a aquel hombre que es el endemoniado, al que todo el mundo le tiene miedo, que viene corriendo? ¿Qué hicieron los apóstoles? No lo dice la Biblia, pero yo me imagino que salieron corriendo. Yo me imagino que se asustaron. Yo me imagino que la gente cuando vio dijo, sí, acabó con Jesús, acabó con la visita. Porque el hombre era muy feroz, porque el hombre era muy capaz de controlar y dominar a cualquier otra persona. Salió corriendo y miren, ante la presencia de Jesús, el que parecía indomable, el que parecía grande, el que parecía de mucha fuerza, miren lo que pasó. Vino a postrarse ante él. ¿Qué hizo? Vino a postrarse. ¿Vino a qué? Postrarse. A postrarse ante él. Llegó humillado, llegó por debajito y Jesús no le había dado ninguna orden. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que el diablo, por muy feo, por muy malo, por muy horrible que parezca, ante Jesús se cae. Ante Jesús no puede. Que el diablo, aunque se crea muy por encima de cualquier persona, que al enemigo, que aunque se crea capaz de lograr cualquier cosa, que aunque atemorice, que aunque tenga cadenas, aunque haga cosas maravillosas, ante la presencia de Jesús, se viene al suelo, se desploma. Vino y se postró ante Jesús. Ante él y gritó en voz en cuello. ¿Y qué le dijo? ¿Qué quieres tú conmigo? ¿Qué quieres tú conmigo? Jesús, Hijo de Dios.
Yo sé que tú eres Jesús, el Hijo de Dios de y Dios. Altísimo. Del Dios Altísimo. Altísimo. Yo sé que tú eres el que tiene el poder supremo. Yo sé que tú eres el que manda. Miren, aprendamos por lo menos del endemoniado. A veces nosotros creemos que Dios no tiene ningún poder. A veces creemos que Dios no tiene ninguna manera de sacarnos de un problema, de una dificultad. El endemoniado por lo menos sí creía que Cristo tenía el poder y le venía del Dios Altísimo. Y miren lo que pasó. Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Dijo esto porque Jesús le dio la orden de que se fuera, de que se apartara, de que se alejara. Oigan, Entonces le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? ¿cuál era el nombre de aquel demonio? Le respondió, me llamo Legión. ¿Por qué? Me llamo Legión. ¿Por qué se llamaba Legión? Ya va que se perdió. Sí, me perdí. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo le pregunta el nombre, al endemoniado le da un nombre. Y el nombre es Legión. ¿Alguno lo tiene por ahí en la Biblia? Porque somos muchos. Eso que está esperando. ¿Por qué se llamaba Legión? Porque somos muchos. Porque somos. Muchos. Por eso nadie podía con él. Por eso nadie lo podía dominar. En español, enseñanza. El Evangelio de hoy nos enseña que el demonio, aunque sea feroz, aunque sea bravo, aunque rompa cadenas, aunque cause miedo, que el demonio, aunque fuerza tenga sobrehumana, aunque siembre pánico en las personas, que el demonio, aunque parezca que haga mucha bulla y asuste y atemorice a todos, ante la presencia de Jesús, se cae de platanazo y no puede. Ante la presencia de Jesucristo, no puede. Ante la presencia de Dios va a ser siempre dominado. Por eso, si usted en su casa tiene alguna persona que pareciera que tiene algún espíritu, que pareciera que está endemoniado, que es indomable, que es incontrolable, que usted le ha hablado y le ha dicho, que usted le ha enseñado, que parece que no tiene freno, que parece que no tiene control, que parece que está infestado, contaminado por el demonio, ¿a quién tiene que llevar a esa persona? ¿A quién hay que llevarlo? A Jesús. Y usted ni a misa lo trae. Usted ni le lee la Biblia. Usted ni le habla de Cristo. Las fieras más grandes, los demonios más asustadores o temerosos que hayan, tienen ante la presencia de Jesús que doblegarse. Que aprendamos hoy la lección. Que aunque hayan personas que tengan mal carácter y mal genio, debemos nosotros llevarlo donde está Jesús, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la Eucaristía. Y aprendamos. El demonio se llamaba Legión. ¿Por qué? Porque son muchos. Las maneras de atacar del demonio es de muchas maneras, de muchas formas. El diablo no ataca de una manera, de una forma. Nos ataca a nosotros por la pereza. Nos ataca a nosotros por la lengua, por la crítica. Nos ataca por el chisme. Nos ataca por la mentira. Nos ataca por la gula. Nos ataca por la pereza. Nos ataca por la desobediencia, nos ataca por las infidelidades, nos ataca con los malos pensamientos, nos ataca por andar de chismoso por ahí escuchando cosas que no debemos oír, nos ataca por las borracheras, por la brujería, hechicería, nos ataca por los odios. ¿Cómo lo ataca usted? De 1000 maneras. Y aunque sean muchos los ataques del demonio, ante la presencia de Cristo, ninguno queda con poder, ninguno queda con fuerza. Cristo tiene más poder que el demonio y ustedes y yo debemos aprenderlo. Que aprendamos hoy la lección, que si hay alguna persona con esta circunstancia indomable, llevémoslo a Cristo, y que el demonio nos ataca de 1000 maneras y nosotros debemos tener que resistirle. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Nos colocamos de pie, por favor.
Elevemos nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por cada una de nuestras necesidades, pidiéndole a Él por cada una de nuestras intenciones. Vamos a pedirle a Dios por cada uno de nosotros. Por los pobres en el mundo, para que en ellos contemplemos a Cristo y podamos amarlo desinteresadamente. Oremos al Señor. Por lo más vulnerable y alejado, para que como iglesia en salida vayamos en búsqueda y le compartamos el gozo del Evangelio. Oremos al Señor. Para que no dejemos distraer por la falsa alegría nos propone el mundo, sino en Cristo que sea siempre nuestro gozo. Oremos al Señor. Para que escuchemos muy de cerca el mensaje de la bienaventurada y como discípulo auténtico nos hagamos poseedores del reino. Oremos al Señor. Que cuando nos persigan a causa de Jesús nos mantengamos firmes en la fe, para que alcancemos la recompensa en el cielo. Oremos al Señor. Pidámosle a Dios por cada uno de nosotros, para que ante las acechanzas del enemigo, ante las acechanzas del demonio, que son muchas, ustedes y yo podamos resistir firmes en la fe. Roguemos al Señor. Por todas aquellas personas quienes se encuentran en nuestros hogares y son indomables, son bravos, son fuertes de carácter y no se quieren acercar a Cristo, para que al hablarle de Dios a través de este Evangelio, puedan ellos agachar la cabeza como lo hizo el demonio ante Cristo. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de sentarse, por favor. El que quiera colocar su ofrenda se acerca ante el altar y presenta su ofrenda. Aquí van a estar las esticas, dándole gracias a Dios por la vida, por la familia, por cada beneficio recibido. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos los diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestra servidumbre. Concédenos que al ser aceptadas por ti se conviertan para tu pueblo en sacramento de vida y redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestro pecado, al resucitarnos nos dio nueva vida y en su ascensión nos abrió el camino de tu reino. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo todos: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. Al humilde y al pobre dale amor, dale amor. Al que sufre y al triste dale amor. Al humilde y al pobre dale amor, dale amor. Al que vive triste dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien.
No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor. Al que piensa distinto, dale amor. Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor. Al que piensa distinto, dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. Oremos. Reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, le decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz.